Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre con la Biblia en la mano, que en el día de hoy con la ayuda de Dios vamos a comenzar un estudio en el libro de Primera de Tesalonicense. Le damos la gracia porque siempre está con nosotros aquí en esta plataforma de Sigamos con Jesús. Nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo cada día más. Hoy vamos a entrar en lo que es el libro de Tesalonicense, donde le pedimos que busque su Biblia y la tenga a mano. Le damos gracias a Dios, primeramente, porque nos permite llevar a cabo este estudio. Siempre pedimos que, aunque usted escuche que nosotros aquí pues leemos la palabra, usted también tiene su Biblia para verificar que lo que estamos diciendo es lo correcto. Si de no ser así, que usted se siente que no es así, usted quiere llamarnos, usted puede escribirnos, ¿verdad? Pero la Biblia, en ella está la verdad. Nosotros aquí nos apegamos a la palabra, no nos apegamos a lo que yo piense, a lo que yo sienta, que el Señor me mostró, que el Señor me dijo que le dijera, no. Simplemente estudiamos aquí la Biblia sin más nada, sin un libro aparte ni nada. Así que vamos a darle inicio a lo que es Primera de Tesalonicense. Mire, el libro de Primera de Tesalonicense, el autor es Pablo. ¿Dónde? En Corinto. La fecha 49 al 50 después de Cristo. Y los temas que trata este libro de Tesalonicense primero es enfatizar el regreso de Cristo y aumentar el compromiso. Podemos ver que se trata de fe y los ejemplos del 1 al 3, como también vivir para Dios en el verso 4, capítulo 4, y el regreso de Cristo de 4 y 5. Esta carta a la iglesia en Tesalónica que Pablo estableció en el segundo viaje misionero fue una de las primeras escritas por el apóstol Pablo, aproximadamente en el 51 después de Cristo. Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia formada por cristianos de distintos orígenes. Sin embargo, creyó necesario corregir ciertos errores e ideas de los tesalonicenses, particularmente los referidos a la segunda venida de Cristo. Además, apela a la vida santa y anima y reafirma a los cristianos en las verdades esenciales del Evangelio. Ya mirando cómo Pablo produce esta carta a los hermanos, él comienza diciendo en el verso 1, dice, verso 1 de 1 Tesalonicense, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Continúa diciendo el verso 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a ídolos, de los
ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¡Wow! Fíjese cómo comienza Pablo hablando con estos hermanos. Y aquí inmediatamente pues podemos contactar. Recordemos que decíamos que del 1 al 3 hablaba, capítulo 1 al 3 hablaba de fe y el ejemplo de seguir al Señor. Pero no solo eso, sino que el verso 2 aquí del 1 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 3 puntos que es bueno mencionar. Pablo dice que se acuerdan sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo no tenemos estos puntos que vemos aquí, fe por la obra, del trabajo de vuestro amor, con amor, predicar el Evangelio, tener entonces amor, tener fe, amor, y entonces la esperanza en esperar a Cristo. Estos 3 puntos, cuando yo veo esta carta que empieza, me inquietaron en el sentido de que veo cómo debo de hoy imitar a estos hermanos. Mire, él empieza diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano, conocido también como Silas, acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Usted puede ver a Hechos 15:36, a Hechos 18:22, ¿verdad? Y aquí Pablo comparte la autoría de primera y segunda de Tesalonicenses con Silvano y Timoteo. Un joven judío, Timoteo, suplente de Pablo, también participó en la redacción de segunda de Corintios, de Filipenses, Colosenses y Filemón. Silvano era un líder de la iglesia de Jerusalén. Hechos 15:22, y era profeta. Hechos 15:32. Más tarde Silvano participó en la redacción de primera de Pedro, usted puede ver 5:12, y era por lo tanto un asociado de Pedro y Pablo. Pero ¿qué pasa? Que aquí en el verso 1 empezando, dice Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses. Como Pablo ya era, ¿verdad?, un líder entre estos hermanos, Pablo pudo haberse adjudicado en esta carta y decir: yo, Pablo, esto y aquello. Y vemos la humildad que Pablo tiene. Pablo, Silvano y Timoteo, el que se humilla será ensalzado. Hoy en día vemos que todo es el líder, que no, que el pastor, que esto. Y aquí Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses. ¿De quién se adjudica la carta? A Pablo. Y Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Quiero que me coja la idea de la humildad de este caballero. Seguimos leyendo aquí, aprendiendo de lo que estamos mirando aquí. Su buen ejemplo. Dice Pablo en el 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y le explico: haciendo memoria de vosotros, segundo de Tesalonicenses 1:3, Romanos 1:8-9. Como decía, fe, amor y esperanza. Pablo da gracias a Dios en el verso 2 por la evidencia de estas 3 virtudes cristianas en la vida de los tesalonicenses. Esas virtudes que tanto usted y yo debemos de tener: fe, amor y esperanza. Usted puede ver Primera Tesalonicenses 5:8, Primera de Corintios 13:13, Colosenses 1:4 y 5. Dice el 4: porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. La iniciativa en la salvación es de Dios. Usted puede ver a Juan 1:13, 1 Corintios 1:30,
Efesios 1, 4, 5. Si recordamos que el Señor dice, yo toco, iniciativa. Si tú abres, yo entro y ceno contigo. El Señor siempre lo está llamando, pero usted y yo tenemos que estar disponibles. Tenemos que estar prestos para escucharlo. Entonces dice el verso 4, porque conocemos, hermano amado de Dios, nuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El verso 5 claramente, usted puede ver a 2 Tesalonicenses 2.14, a Colosenses 2.2, 2 Tesalonicenses 3.7. Aunque Pablo llama a su mensaje nuestro evangelio, oiga bien, reconoce que este se originó en Dios. Él le llama nuestro evangelio, pero reconoce que se originó en Dios. 1 Tesalonicenses 2.9. En Cristo, 1 Tesalonicenses 3.2, y en el poder del Espíritu Santo, el verso 5. La forma, mi querido, mi querida, como el cristianismo llegó a los tesalonicenses constituye un ejemplo perfecto de predicación eficaz. Aunque se expuso de manera razonada, el evangelio no llegó en palabras solamente, no, sino en poder, lo que Jesús había prometido cuando anunció el arribo del Espíritu Santo en Hechos 1.8. La vinculación entre poder y el Espíritu sugiere que se produjeron manifestaciones milagrosas, pero ellas no traen consigo por sí solas plena certidumbre. Esto es profunda convicción personal de que el fruto de la misión paulina en Tesalónica. Dice el verso 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, le dice Pablo. Usted puede ver a 1 Corintios 4.16, a 1 Corintios 11.1, a Hechos 17.5 al 10, a Hechos 13.52, 1 Tesalonicenses 2.14, Hechos 17.1.9. Tanto Jesús, Mateo 12.14, como Pablo, 2 Corintios 11.26, recibieron similar tratamiento. Dice el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Macedonia y Acaya eran dos provincias romanas que formaban Grecia. Dice el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esa fe se había extendido por toda la región, por todas partes. Usted puede ver a Romanos 10:18, 2 Tesalonicenses 1:4, Romanos 1:8. Dice el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Wow! ¡Qué fe! Y qué empeño en seguir al Señor! Usted puede ver a 1 Corintios 12:2, a Gálatas 4:8. Algunos de los tesalonicenses, mis queridos, mi querida, eran gentiles. ¿Usted sabía eso? Eran gentiles que se convirtieron de los ídolos a Dios. Otros eran judíos, como se enfatiza en el relato de Lucas sobre la llegada de Pablo a la sinagoga en Tesalónica. Usted puede ver a Hechos 17:1 al 4. Dice el verso 10, ya terminando, y esperar de los cielos a su Hijo. Se convierten de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos, dice el 10, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora bien, a los discípulos, mi querido, se les prometió que Jesús vendría de la misma manera que ellos le vieron ir al cielo. ¿Usted se recuerda en Hechos 1:11 que miraron al cielo? Ese mismo Señor que le dijo a los discípulos, ese mismo Señor que tú ves que se va,
Ese es el que vendrá cuando los dos ángeles se le aparecieron. Entonces, realmente, usted puede ver a Hechos 1:11, la ira venidera, es decir, el juicio del Señor. Usted puede ver a 2 de Pedro 3:12, Hechos 2:24, Romanos 5:9. Realmente, mire, los creyentes piadosos, claro, cuando hablamos de piedad, hablamos de compasión, de misericordia. Los creyentes piadosos viven en Dios y para Dios. Buscan honrar y reflejar a Dios en todo lo que piensan, dicen o hacen. La piedad es modesta, está ocupada en hacer el bien a los demás y trabaja eficientemente. La piedad tiene buena reputación entre los no creyentes. Conoce los mandamientos de la Escritura y lo cumple. A la medida que seamos piadosos, entonces conocemos la Escritura y cumplimos, obedecemos la Escritura. Realmente vemos aquí como el ejemplo de los tesalonicenses, donde Pablo habla muy bien de ellos. Hasta ahora dice que de cómo ellos, ¿verdad?, se han portado. Y dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Leyendo esta carta, llegamos a la conclusión de que como cristianos realmente nos hemos convertido de lo que éramos para seguir a Dios hoy en día. Nos hemos convertido y hemos dejado tantas cosas que a Dios no le agradan. Hemos dejado el chisme, el odio, la vanidad, la envidia, y hemos venido realmente a Cristo. Esto es algo que debemos de nosotros pues cuestionar. Vamos a dejarlos ahí para venir entonces en el capítulo 2 con el ministerio de Pablo en Tesalónica. Vamos a verlo ahí. Venimos en el capítulo 2 entonces. Vamos a hablar de la conducta de Pablo. Le damos gracias por estar siempre con nosotros. Usted tiene su Biblia ahí. Hoy empezamos lo que es 1 Tesalonicenses y estamos hablando de la salutación de Pablo, de los ejemplos de la Tesalonicenses. Pero vamos a entrar un poquito más adelante, vamos a aprender cada día más. Démosle gracias siempre a Dios. Señores, paz de Dios. Bye bye.